Madrid amanecía con un cielo limpio y dorado que se reflejaba en las fachadas de piedra del barrio de Salamanca. En el número 42 de la calle de Serrano se alzaba la mansión de los Alarcón, una residencia que exudaba riqueza en cada detalle, mármol italiano en el suelo, candelabros de cristal colgando del techo y obras de arte que valían más que muchos apartamentos juntos. Dentro de la casa, Diego Alarcón, un empresario de 42 años conocido por su imperio de tecnología e inversiones, caminaba por el pasillo principal. A pesar del éxito estruendoso y de la rutina de reuniones y viajes, había algo en Diego que ni la fortuna podía enmascarar, un cansancio silencioso, la sensación constante de que algo esencial faltaba en su vida. Mientras tanto, Clara, la empleada de la familia, comenzaba el día en la cocina, preparando café recién hecho con aroma a canela y pan caliente, un olor sencillo que contrastaba con el lujo alrededor. Clara tenía 29 años, ojos atentos y manos firmes, pero la vida no había sido generosa con ella. Viuda reciente y madre de una niña de 8 años, luchaba diariamente para darle estabilidad a su hija. Trabajar en la mansión de los Alarcón era una oportunidad rara, que mezclaba el miedo a equivocarse con el orgullo de poder mantener a su pequeña cómoda. En el piso de arriba, Santiago, el hijo de Diego, de apenas 6 años, abría los ojos somnoliento. Curioso y despierto, era la luz de la vida de Diego, la razón por la que el millonario intentaba equilibrar su tiempo entre los negocios y la familia. Santiago había heredado el humor y la energía de su madre, fallecida años atrás, y adoraba las pequeñas travesuras, que a menudo ponían a Clara en situaciones embarazosas sin que ella lo quisiera. La mañana comenzó con los pequeños sonidos de la casa, el silbido del café colándose, los pasos de Clara en el pasillo, el tintineo de los vasos en el salón. Diego bajó las escaleras con su habitual traje gris oscuro, observando la escena con una mezcla de indiferencia y distracción. Era una mañana común, pero algo invisible flotaba en el aire. Una tensión silenciosa que ni Clara, ocupada limpiando los espejos del hall de entrada, parecía notar. Santiago corría por la sala de estar, sosteniendo un coche de juguete, riendo mientras Clara intentaba evitar que derribara un costoso jarrón de Murano. La hija de la empleada, Lucía, estaba sentada en la mesa de la cocina, dibujando con lápices de colores en el cuaderno que Clara había traído de casa. A pesar de la enorme diferencia social, había una familiaridad sutil entre los niños. Santiago, sin comprender del todo, se encantaba con la atención y el cuidado de Lucía, mientras Clara trataba de mantener todo bajo control, consciente de que un error podría costarle su empleo. Diego, absorto en su propio mundo, finalmente se acercó a la cocina. Observó a Clara moverse con eficiencia, sin derramar un solo plato. Algo en esa simplicidad, en ese cuidado silencioso, llamó su atención de manera inesperada. Rara vez se detenía a fijarse en detalles domésticos, su mundo estaba lleno de cifras, contratos y reuniones interminables, pero en ese instante, algo despertó en él una emoción olvidada. El reloj marcó las 8 de la mañana. El sonido del interfono trajo noticias del mundo exterior, reuniones, informes financieros, cambios bruscos en el mercado. Pero dentro de la mansión, el tiempo parecía flotar de manera diferente. Clara se inclinó para organizar los lápices dispersos, mientras Santiago se acercaba a su madre pidiendo una galleta. Diego observaba en silencio, y una sensación extraña comenzó a crecer dentro de él, algo estaba a punto de cambiar, algo que aún no podía comprender. En ese momento, nadie podría prever que una mañana aparentemente común en Madrid se convertiría en el punto de partida de un giro que cambiaría para siempre la vida de todos dentro de aquella mansión. Clara continuaba con su rutina, Santiago corría y reía, y Diego, el millonario acostumbrado a controlar cada detalle de su vida, estaba a punto de enfrentarse a una escena capaz de hacer llorar incluso al corazón más duro. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando Diego decidió hacer una pausa en su rutina de reuniones. Caminaba por los pasillos de la mansión con pasos firmes, mirando distraído los cuadros colgados en las paredes, hasta que algo inesperado llamó su atención, el ruido de vidrio rompiéndose en el piso de arriba. Santiago había intentado alcanzar uno de los juguetes guardados en la estantería de porcelana. El carrito que sostenía se le escapó de las manos y golpeó un jarrón antiguo, que se hizo añicos en el suelo. Clara corrió de inmediato, con el corazón acelerado. No era solo el jarrón lo que importaba, sabía que Diego se enfurecería y que ese error podría costarle su empleo. «Santiago», exclamó Clara, tratando de proteger al niño y, al mismo tiempo, contener el desastre. «Cuidado». Pero era demasiado tarde. Diego apareció en la escalera, su expresión rígida y los ojos brillando con ira contenida. Nunca había tolerado descuidos, y el impacto del jarrón roto parecía más simbólico que material. «Clara». Su voz resonó por el pasillo. «Esto es inaceptable. ¿Cómo permites que un niño haga esto?» Clara sintió un nudo en la garganta. Intentó explicar,
pero las palabras se quedaron atrapadas. Santiago se encogió, asustado, y Lucía empezó a llorar en silencio, percibiendo la creciente tensión. Diego, acostumbrado a resolver problemas con dinero, contratos o despidos sumarios, parecía incapaz de comprender que esa situación no era negligencia, sino simplemente la vida ocurriendo en una casa con niños. Él no quiso, comenzó Clara, pero Diego la interrumpió con un gesto firme. No quiero excusas, dijo. Mira lo que ha pasado aquí. Un jarrón de valor incalculable, destruido. Clara sintió que las lágrimas amenazaban con salir. No era solo el jarrón, era la sensación de ser siempre juzgada por lo que no podía controlar. La humillación se mezclaba con la frustración, pero ella mantuvo la compostura, recordando que debía ser firme por el bien de su hija. En ese instante, Santiago, con los ojos muy abiertos, miró a su padre y dijo: «Papá, no fue culpa de ella. Yo lo hice». Diego miró a su hijo, sorprendido por la sinceridad y valentía del niño. Un silencio pesado llenó el ambiente. Clara aprovechó ese momento para recomponerse, respirando hondo. Pero aún había una tensión evidente. Diego, aunque conmovido por la actitud de Santiago, estaba irritado por la situación y por darse cuenta de que su rutina perfecta había sido interrumpida por un error humano. «Santiago, necesitas aprender a ser cuidadoso», dijo Diego, intentando equilibrar firmeza y cuidado. «Y tú, Clara, debes mantener el control de la casa». Clara asintió en silencio, consciente de que, en esa casa, incluso los pequeños descuidos se amplificaban por el peso de la riqueza y el estatus social. Volvió al suelo para comenzar a recoger los pedazos de porcelana, mientras Diego subía a su oficina, intentando digerir la situación. Pero por dentro, algo había cambiado. El corazón, que muchas veces parecía frío y calculador, sintió un apretón inesperado. Mientras Clara barría los restos del jarrón, Lucía se acercó a ella con los ojos vidriosos. «Mamá, ¿se va a enojar contigo?», preguntó la niña, con la voz temblorosa. «No, querida», respondió Clara, intentando ocultar su propia ansiedad. «Pero debemos aprender de lo que pasó». Afuera, los vecinos del barrio de Salamanca paseaban por calles arboladas y aceras impecables, ajenos a la pequeña tragedia doméstica que se desarrollaba esa mañana. La vida continuaba, pero dentro de la mansión, la tensión marcaba el inicio de algo mayor, el choque entre mundos, entre riqueza y simplicidad, entre expectativas y realidad. Diego, solo en su oficina, reflexionaba. La escena que acababa de presenciar lo había afectado de una manera inesperada. Clara no era solo una empleada. Había algo en la forma en que manejaba el caos, el miedo y el cuidado por los niños que desafiaba su visión rígida del mundo. Y Santiago, tan pequeño, ya demostraba una capacidad de empatía que Diego no podía enseñar con dinero ni disciplina. Mientras tanto, Clara terminaba de limpiar el desastre, intentando mantener la calma. Sabía que cualquier palabra equivocada, cualquier gesto impensado, podría ser usado en su contra. La humillación, mezclada con la responsabilidad de proteger a su hija, pesaba como nunca antes. Pero en el fondo, había una chispa de resistencia. Aunque era la empleada, sentía que había algo en la mirada de Diego que indicaba que comenzaba a verla de manera diferente. La tensión permaneció en el aire, silenciosa pero palpable. Un día aparentemente común se había transformado en un momento decisivo. Diego aún no lo sabía, pero esa mañana marcaría el inicio de un viaje emocional que cambiaría vidas, la suya, la de Clara y, sobre todo, la de Santiago. La humillación y el choque inicial dejaron a todos conmocionados, pero también plantaron la semilla de algo inesperado. Y, sin darse cuenta, Diego comenzaba a prepararse para enfrentar algo que ningún dinero podría comprar: emociones genuinas, conexiones humanas y la realidad de que en la vida no todo se resuelve con riqueza o autoridad. Los días que siguieron fueron una prueba silenciosa para Clara. Cada paso en la mansión parecía cargado de tensión, cada objeto valioso era un recordatorio constante de que cualquier error podría costarle el empleo. Incluso cuando Santiago y Lucía jugaban juntos, siempre había la sensación de estar bajo vigilancia, como si la riqueza a su alrededor amplificara cada gesto humano. Clara comenzó a sentir el peso de la soledad. La amistad silenciosa que se formaba entre ella y los niños le traía alegría, pero también le recordaba la distancia que separaba su mundo del de los Alarcón. No podía simplemente reír como lo hacía Santiago, no podía permitirse pequeños lujos o errores que serían vistos como imperdonables. La presión era invisible, pero aplastante. En una mañana particularmente fría de noviembre, Clara fue llamada al salón principal. Diego quería discutir el incidente del jarrón roto de manera formal. La mansión parecía aún más grande y silenciosa de lo habitual, cada paso resonaba en el mármol impecable. «Clara», comenzó Diego, con voz firme pero con un toque de vacilación que no solía mostrar. «Sé que estás haciendo lo mejor que puedes. Pero hay momentos en los que me pregunto si comprendes la responsabilidad que tienes aquí.
Clara sintió las manos temblar levemente. Quería responder, explicar que su cuidado iba más allá de lo que cualquier riqueza podía medir, pero las palabras se mezclaron. La humillación volvió a pesar sobre ella, no solo por el tono de Diego, sino por la sensación de ser constantemente juzgada, incluso cuando hacía todo correctamente. Mientras tanto, Santiago observaba la conversación desde un rincón del salón. Quería intervenir, pero sabía que, como niño, su opinión sería ignorada. En cambio, se acercó a Lucía, que estaba sentada discretamente, sosteniendo la mano de su madre, tratando de ofrecer consuelo silencioso. Las horas siguientes estuvieron marcadas por pequeñas crisis, un vaso de jugo derramado sobre la alfombra persa, una discusión entre los niños por los juguetes y la sensación de que nada estaba bajo control. Clara se sintió atrapada entre la necesidad de mantener la casa impecable y la obligación de proteger a los niños del juicio silencioso de Diego. Cada incidente era una pequeña humillación, pero también una lección cruel. En la mansión, nada era simple, ni siquiera el amor o la atención. En un momento de pausa, Clara se refugió en la cocina, respirando hondo, intentando organizar sus pensamientos. La tristeza y la frustración amenazaban con desbordarse, pero contuvo las lágrimas, consciente de que no podía permitirse flaquear. Lucía se acercó, ofreciéndole un dibujo que había hecho para alegrar a su madre. La imagen mostraba a la familia de Clara y Diego juntos, sonriendo bajo el sol español. «Mamá, todo va a estar bien», dijo la niña, con la inocencia reflejada en sus ojos. «Él lo entenderá algún día». Las palabras simples de Lucía tocaron profundamente a Clara, pero el dolor de la situación aún estaba presente. La humillación del último episodio, la sensación de inferioridad ante la riqueza y autoridad de Diego, y el miedo constante a equivocarse creaban una presión casi insoportable. Diego, por su parte, observaba a distancia, aún sin comprender del todo la dimensión de lo que ocurría. Veía la dedicación de Clara, el cuidado con los niños, pero su mente de empresario dificultaba la conexión emocional plena. Aún así, algo dentro de él comenzaba a cambiar. La vulnerabilidad que Clara mostraba, incluso en silencio, despertaba una mezcla de respeto, compasión y curiosidad. Comprendió que la vida no podía controlarse con contratos u órdenes, había matices que jamás había experimentado. El momento más doloroso para Clara llegó esa tarde, cuando una reunión importante de Diego coincidió con la llegada de parientes adinerados para un té en la mansión. Santiago, jugando en el pasillo, tropezó y derribó una bandeja de porcelana cara. Clara corrió para evitar el desastre, pero no pudo impedir que algunas piezas se rompieran. El choque y la humillación fueron inmediatos. Miradas críticas se posaron sobre ella, susurros y gestos de desaprobación recorrieron la sala. «Esto es inadmisible», dijo una de las invitadas, prima lejana de Diego, con tono de superioridad. «No puedo creer que alguien así trabaje aquí». Clara sintió que su rostro ardía. La vergüenza era intensa, pero al mirar a Santiago y Lucía, encontró la fuerza para mantener la compostura. Contuvo la respiración, inhaló profundo y dijo con firmeza: «Fue un accidente. Estoy solucionándolo». Aún con firmeza, la humillación permaneció. Diego, al ver todo, sintió algo inesperado, un apretón en el pecho, una mezcla de tristeza y admiración. Percibió que aquella mujer, aunque era la empleada, tenía una dignidad que nadie más allí poseía. Y, por primera vez, se sintió impotente ante una situación que no podía controlar con dinero o autoridad. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, Diego entró en su oficina y permaneció en silencio, pensando en la humillación que Clara había enfrentado. La escena del té arruinado, la valentía de ella ante la crítica y el cuidado con los niños resonaban en su mente. Comprendió que comenzaba a ver a Clara no solo como empleada, sino como alguien con una fuerza y humanidad que desconocía. Mientras tanto, Clara se sentó a la mesa de la cocina, exhausta. Santiago y Lucía jugaban juntos en silencio, compartiendo el calor de la amistad recién descubierta. La humillación del día todavía ardía, pero también había una sutil esperanza. Algo en su interior le decía que aquella historia apenas comenzaba y que la vida podría sorprenderla de maneras que jamás imaginó. La tensión emocional, la vergüenza pública y la creciente percepción de Diego sobre la dignidad de Clara crearon un terreno fértil para el giro que se avecinaba. Todos estaban al borde de cambios profundos, Clara, poniendo a prueba su propia resiliencia, Santiago y Lucía, descubriendo la complejidad del mundo adulto, y Diego, aprendiendo que la riqueza no es sinónimo de control ni de comprensión. Así, la mansión en Madrid, que antes parecía un lugar de poder absoluto, comenzó a revelar sus vulnerabilidades y la humanidad inesperada de quienes vivían en ella. El día siguiente comenzó de manera diferente. Madrid estaba cubierta por nubes bajas, un presagio de cambio que parecía acompañar el ánimo de Diego. Se despertó más temprano de lo habitual, algo inusual para un hombre acostumbrado a levantarse solo a la hora de sus reuniones.
Había un peso en su pecho, una inquietud que no podía ignorar. Mientras tanto, Clara organizaba la cocina, aún recuperándose de la humillación del día anterior. El jarrón roto, las miradas críticas de los invitados, la sensación de ser constantemente juzgada, todo parecía flotar en el aire como una sombra. Pero había algo distinto hoy, una intuición, un presentimiento de que algo importante estaba a punto de suceder. Santiago, como siempre, corría por los pasillos, con su energía infantil vibrante y pura. Se detuvo abruptamente al escuchar pasos pesados acercándose. Diego había bajado, pero no con la rigidez habitual. Había algo en su mirada, algo que Clara nunca había visto antes, una mezcla de preocupación y vulnerabilidad. «Clara», dijo Diego, con voz más suave de lo habitual. «Yo, quiero que me muestres algo». Clara, sorprendida, levantó la cabeza. No entendía qué podría querer, pero la curiosidad y la cautela la hicieron seguirlo hasta el salón principal. Santiago y Lucía los acompañaban en silencio, sintiendo que algo importante estaba a punto de ocurrir. Diego se detuvo frente a una caja antigua, olvidada en un rincón de la sala. La abrió con cuidado, revelando una colección de dibujos antiguos, fotos en blanco y negro y cartas amarillentas por el tiempo. «Son cosas de mi infancia», explicó Diego, con un tono que rara vez se escuchaba. «Mi madre, antes de fallecer, me dejó esto. Pero nunca pude mirarlo bien. Hoy, siento que es hora». Clara, intrigada, se acercó para observar. Entre las cartas y dibujos, había una foto de Diego de pequeño con su madre, sonriendo con ternura. Santiago y Lucía quedaron fascinados, curiosos por el pasado del millonario. «Ella siempre decía que la vida es cuidar de los demás», continuó Diego, con los ojos vidriosos. «Y creo que solo ahora estoy empezando a entender lo que eso significa». Fue en ese momento cuando Clara se dio cuenta de algo, el muro que siempre existió entre ella y Diego comenzaba a derrumbarse. La dureza que él proyectaba no era insensibilidad, sino miedo a conectarse, miedo a exponerse. Y, por primera vez, Diego miró a Clara no como empleada, sino como alguien capaz de enseñarle lecciones de humanidad. Santiago, emocionado, se acercó a Diego y dijo: «Papá, ella me ayudó ayer. Aunque todo salió mal, me protegió. Nos cuida de verdad». Las palabras simples del niño tocaron profundamente a Diego. Se arrodilló frente a Clara, la primera vez que se acercaba a ella sin formalidad, sin órdenes ni juicios. «Clara», dijo con la voz entrecortada, «creo que te subestimé. Quiero que sepas que veo todo lo que haces, y te lo agradezco». Clara sintió una ola de alivio y emoción. La tensión de los últimos días pareció disolverse en ese instante. Por primera vez, la mansión parecía menos fría, menos opresiva. El reconocimiento sincero de Diego trajo un calor inesperado, y la sensación de dignidad, tantas veces negada, finalmente se hizo presente. Si tú también estás apoyándola, aprovecha este momento y suscríbete al canal. El giro apenas está comenzando, resonó en la mente de Clara como un llamado silencioso a la esperanza. Diego, aún emocionado, decidió pasar el resto del día observando la interacción de los niños, aprendiendo en silencio de la forma en que Clara manejaba cada detalle, cada cuidado, cada gesto de atención y afecto. Comprendió que la riqueza no se mide solo en dinero o posesiones, sino en la capacidad de proteger, enseñar y amar. Clara, por su parte, sintió una fuerza renovada. El reconocimiento, aunque pequeño, era suficiente para encender una chispa de esperanza. Percibió que no estaba sola, que incluso en la mansión más imponente de España había espacio para la humanidad, la empatía y las conexiones genuinas. La tarde transcurrió con pequeñas risas de los niños, café recién hecho en la cocina y miradas cruzadas entre Clara y Diego, miradas que llevaban una promesa silenciosa de cambio. La humillación y la presión aún existían, pero ahora también había comprensión, admiración y una chispa de vínculo que podía transformar todo. Y así, el punto de inflexión de la historia estaba completo, la barrera entre mundos distintos comenzaba a ceder, las emociones humanas ganaban espacio y el terreno estaba preparado para la superación inicial que se aproximaba. La mansión de Madrid, símbolo de riqueza y control, se convertía en el escenario de algo mayor, el descubrimiento de la empatía, el respeto y la fuerza silenciosa de una mujer a la que nadie jamás debería subestimar. Los días siguientes trajeron un nuevo ritmo a la mansión de los Alarcón. La tensión que pesaba sobre Clara y los niños aún existía, pero había algo diferente, una sensación de que el equilibrio podía reconstruirse, incluso dentro de un universo que antes parecía totalmente infranqueable. Clara comenzó a organizar la rutina de los niños con más confianza. Ya no se sentía paralizada por el miedo a la desaprobación. Al contrario, cada gesto, cada orientación, era una oportunidad para demostrar que su dedicación valía más que cualquier riqueza material.
Santiago y Lucía respondían con alegría, sus risas resonando por los pasillos y transformando la mansión, que antes parecía fría y silenciosa, en un lugar lleno de vida y calidez. Un episodio particular marcó esta nueva fase. Clara decidió llevar a Santiago y Lucía al Parque del Retiro, algo sencillo, pero que parecía casi imposible considerando los cuidados que Diego solía tener con cada detalle de la seguridad y la imagen de la familia. Preparó los bocadillos, organizó las mochilas y salió con los niños, enfrentándose al sol tímido de la mañana madrileña. Cuando Diego se enteró, esperaba reprender a Clara por arriesgarse, pero al observar desde lejos vio algo que lo sorprendió, los niños jugando juntos, aprendiendo pequeñas lecciones de paciencia, respeto y colaboración. Se dio cuenta de que Clara no solo cuidaba de los niños, les estaba enseñando valores que ningún tutor pagado podría transmitir. Por primera vez, Diego sintió orgullo por su empleada, y una sonrisa genuina apareció en sus labios. De regreso a la mansión, Clara comenzó a implementar pequeños cambios. Ajustó horarios, organizó las tareas domésticas con más eficiencia, sobre todo, creó momentos de interacción entre los niños que fortalecían los lazos de amistad y respeto. Cada victoria, aunque pequeña, representaba una reconstrucción de confianza, no solo de los niños, sino también de Diego, que observaba en silencio, aprendiendo sobre paciencia y liderazgo humano de una manera completamente nueva. La superación de Clara no era solo profesional, era emocional. Comenzó a creer que podía influir positivamente en la vida de todos a su alrededor, incluso siendo solo la empleada de la casa. La conciencia de su propio valor creció con cada gesto de cuidado, y esa confianza se reflejó en su postura, en sus miradas firmes y en la forma en que interactuaba con Diego y los niños. Santiago, percibiendo el cambio, se volvió más obediente y curioso. Comenzó a valorar la atención y dedicación de Clara, demostrando gratitud en pequeños gestos, como tomar la mano de Lucía al cruzar la calle o compartir sus juguetes con generosidad. Lucía, por su parte, empezó a abrirse más, riendo con facilidad y mostrando rasgos de personalidad que antes eran tímidos y reservados. Diego, observando todo, sintió que su mundo de órdenes y dinero necesitaba algo más. Comenzó a reflexionar sobre su propia infancia, sobre los valores que su madre le transmitió y sobre cuánto había descuidado la importancia de los gestos simples de afecto y reconocimiento. La admiración por Clara crecía cada día, y comenzó a involucrarla en pequeñas decisiones domésticas, pidiéndole su opinión sobre horarios, actividades de los niños y organización de la casa, algo que en el pasado hubiera sido impensable. Un momento destacado de esta superación ocurrió cuando Clara encontró un viejo diario de Diego, olvidado en una estantería del despacho. Percibió que podía usarlo para crear una conexión aún más profunda con él y con Santiago. Con cuidado, leyó fragmentos en voz alta durante el desayuno, compartiendo pequeñas historias de la infancia de Diego con los niños. Santiago escuchó atento, encantado, y Lucía se rió de algunos episodios divertidos. Diego, sorprendido y emocionado, comprendió que Clara podía tocar su corazón de una manera que nadie había logrado antes. La superación inicial de Clara también se manifestó en la forma en que comenzó a interactuar con los invitados y visitantes de la mansión. Antes tímida e insegura, ahora mostraba postura firme, confianza y diplomacia. Con cada comentario respetuoso que recibía, la sensación de dignidad crecía. Ya no necesitaba esconderse ni disculparse por existir en ese mundo de riqueza, había conquistado su espacio con competencia, valentía y humanidad. La relación entre Diego y Clara, aunque aún delicada, se volvió más cercana. Él comenzó a pedirle su opinión no solo sobre la casa, sino también sobre cuestiones que involucraban a Santiago. La observaba con respeto, y pequeños gestos de reconocimiento empezaron a surgir, elogios discretos, confianza para resolver situaciones difíciles, incluso pequeños regalos para Lucía y Santiago. La vida en la mansión de Madrid, que antes parecía opresiva, comenzó a transformarse. Clara no solo estaba sobreviviendo, estaba creciendo. Cada desafío enfrentado, cada humillación soportada, cada mirada de comprensión ganada representaba una victoria personal. Y, por primera vez, Diego parecía comprender que la verdadera riqueza no estaba en los muros de mármol ni en los objetos de lujo, sino en el valor, el cuidado y la empatía que Clara demostraba a diario. Al caer la noche, Clara se sentó en la cocina, observando a Santiago y Lucía reír juntos. Un sentimiento de gratitud la invadió. Había superado la humillación inicial y comenzaba a cosechar los primeros frutos de su valentía y dedicación. La sensación de impotencia desapareció, reemplazada por confianza y esperanza. Y así, la superación inicial estaba consolidada. Clara encontraba fuerza en sí misma, Diego aprendía a valorar la humanidad por encima de la riqueza, y los niños crecían en un ambiente de afecto, aprendizaje y respeto. La mansión,
que antes parecía un espacio de tensión y juicios, comenzaba a convertirse en un hogar lleno de posibilidades, donde vidas tan distintas empezaban a transformarse de maneras inesperadas. El invierno en Madrid comenzó a ceder, y las primeras flores de la primavera aparecían en los jardines de la mansión de los Alarcón. El aire fresco parecía simbolizar el cambio que ocurría dentro de la casa, reflejando el crecimiento de Clara, Diego y los niños. La rutina que antes estaba marcada por la tensión y la humillación ahora adquiría un nuevo color: confianza, respeto y vínculos genuinos. Clara ya no se sentía únicamente como una empleada, se había convertido en una presencia indispensable en la vida de la familia. Cada decisión suya, cada gesto de cuidado, era observado con admiración silenciosa por Diego, quien, poco a poco, aprendía a reconocer que su fortuna no podía sustituir el valor humano que Clara aportaba a diario. Santiago y Lucía también cambiaron. La amistad entre ellos creció en fuerza y ternura, y los pequeños actos de empatía que Clara enseñaba se asimilaron de manera natural. Santiago aprendió a esperar, respetar límites y compartir. Lucía ganó confianza para expresar sus ideas y sentimientos. Ambos, bajo la supervisión de Clara, comenzaron a comprender que la vida está hecha de elecciones, responsabilidad y compasión. Un episodio significativo de transformación ocurrió cuando Clara organizó una pequeña fiesta sorpresa para Santiago, cuyo cumpleaños había pasado desapercibido en la rutina apresurada de la mansión. Planeó todo con cuidado: una decoración sencilla, un pastel hecho por ella misma y pequeños regalos pensados con cariño. Diego, inicialmente escéptico respecto a la idea de pequeñas celebraciones, observó la escena con una mezcla de sorpresa y emoción. Cuando Santiago entró en la sala y vio el esfuerzo de Clara y su madre, sus ojos brillaron. Lucía, orgullosa, ayudó a servir los dulces, riendo y celebrando la alegría del amigo. Diego, conmovido por la autenticidad del momento, comprendió que la riqueza y la planificación no podían crear emociones genuinas, solo alguien como Clara podía brindar eso. Por primera vez, sintió que su corazón estaba abierto, capaz de sentir algo más allá del control y el poder. La transformación de Clara también se reflejó en su postura dentro de la mansión. Comenzó a tomar iniciativas, sugiriendo pequeñas mejoras, proponiendo actividades para los niños e incluso orientando a Diego en decisiones domésticas. Cada sugerencia era recibida con respeto, cada resultado positivo aumentaba su confianza. Clara comprendió que podía influir positivamente en el entorno que la rodeaba y que su voz tenía peso, incluso en medio de tanto lujo y poder. Diego, a su vez, cambió la manera en que veía el mundo y a sí mismo. La admiración que sentía por Clara lo llevó a reflexionar sobre su propia vida. ¿Cuántas veces había juzgado superficialmente? ¿Cuántas oportunidades de conexión humana había perdido? Comenzó a valorar los gestos simples, el tiempo compartido con los niños y la dedicación silenciosa de Clara. La mansión, antes solo un símbolo de riqueza y estatus, pasó a ser un lugar de aprendizaje, crecimiento y emociones genuinas. Clara también empezó a ver oportunidades para ayudar no solo a la familia, sino a otras personas a su alrededor. Inspirada por su experiencia de superación y por el reconocimiento de Diego, comenzó a pensar en maneras de apoyar a otras mujeres en situaciones similares: madres solteras, empleadas de casas grandes, personas que luchan por mantener su dignidad frente a las adversidades. La transformación no era solo personal, sino que se expandía en ondas, tocando a todos a su alrededor. La vida en la mansión se volvió más armoniosa. Los pequeños conflictos aún existían. Santiago y Lucía, como niños, a veces se peleaban, objetos se rompían, surgían malentendidos, pero ahora, con Clara actuando como mediadora y Diego más atento a las sutilezas humanas, cada desafío se enfrentaba con paciencia, diálogo y comprensión. El entorno emocional se fortalecía, volviéndose seguro, afectuoso y lleno de aprendizaje. Un episodio simbólico de esta transformación ocurrió en una tarde lluviosa de marzo. Diego observaba a Clara ayudar a Santiago a montar un juguete complicado, mientras Lucía miraba fascinada. Se dio cuenta de que aquello representaba más que cuidado, representaba resiliencia, liderazgo, creatividad y amor incondicional. Por primera vez, sintió que su mundo material y su mundo emocional estaban en sintonía, y que Clara había sido el puente entre esos dos universos. La transformación de Clara también se manifestó en su propia percepción de sí misma. Antes insegura y temerosa de cometer errores, ahora veía su competencia y valentía como herramientas poderosas para cambiar el entorno que la rodeaba. La sensación de impotencia y humillación que marcó los primeros días en la mansión dio paso a orgullo, confianza y determinación. Santiago y Lucía, acompañando el crecimiento de Clara, también aprendieron valiosas lecciones sobre empatía, resiliencia y respeto. Diego, observando en silencio, comenzaba a internalizar las enseñanzas que la empleada transmitía. La verdadera riqueza de la vida no está en los bienes materiales, sino en la capacidad de conectarse, cuidar y transformar el mundo que nos rodea.
Y así, el crecimiento y la transformación estaban completos. Clara se fortalecía emocionalmente e influía positivamente en todos a su alrededor. Diego aprendía a valorar la humanidad por encima de la riqueza. Los niños crecían en un ambiente de aprendizaje, cuidado y afecto genuino. La mansión de Madrid, antes símbolo de control y opresión, ahora se convertía en escenario de vida, crecimiento y transformación emocional, preparando el terreno para el clímax que se aproximaba. Era una tarde calurosa de mayo en Madrid, con el sol brillando intensamente sobre los tejados de la ciudad. Clara estaba ocupada en el jardín, organizando una pequeña sorpresa para Santiago y Lucía, una búsqueda del tesoro con pequeños desafíos que combinaban aprendizaje y diversión. Diego observaba desde la distancia, con una mezcla de curiosidad y expectación. La tensión estaba a punto de alcanzar su punto máximo, pero nadie aún sabía lo que estaba por venir. Mientras los niños corrían por el jardín, riendo y gritando, un visitante inesperado llegó a la mansión, el hermano mayor de Diego, Alejandro, un hombre orgulloso, arrogante y crítico de cualquier acción que se desviara de la tradición familiar. Venía de Barcelona y su reputación era la de alguien que nunca admitía errores y juzgaba severamente a quienes le rodeaban. «Diego», exclamó Alejandro al entrar en el salón principal. «He oído que contrataste a alguien para cuidar la casa y que ahora esa persona influye en las decisiones familiares». Su voz cargada de desprecio, mirando a Clara con ojos críticos. Clara permaneció firme, consciente de que cualquier gesto de nerviosismo sería usado en su contra. Santiago y Lucía la miraban, ansiosos y un poco asustados, mientras Diego sentía el peso de la presencia de su hermano. Por un instante, la mansión, que antes parecía un refugio de crecimiento y armonía, se llenó de tensión nuevamente. «Alejandro», respondió Diego con calma, «Clara no influye en nada de manera inapropiada. Ella cuida de los niños y mantiene la casa organizada, con competencia y dedicación», su voz firme, pero con una emoción que Alejandro no esperaba. El enfrentamiento apenas comenzaba. Alejandro, al darse cuenta de que su argumento no tendría efecto inmediato, decidió provocar de otra manera. ¿Y el jarrón que se rompió? ¿El accidente con los niños? ¿Quién es realmente responsable de eso? Su ironía cortaba el aire como una cuchilla. Clara respiró hondo. Por primera vez, no sintió miedo. Sabía que cada palabra contaría, que su dignidad estaba en juego, pero también estaba lista para defender su espacio y el respeto que había conquistado. «Yo», dijo Clara, firme, «asumí responsabilidades cuando fue necesario, pero todos sabemos que los niños cometen errores. Santiago no hizo nada mal intencionadamente, y estoy aquí para asegurarme de que aprendan y crezcan, no para ser culpada injustamente». Santiago y Lucía la observaron, admirando la valentía de Clara. Diego, conmovido, comprendió que la empleada había alcanzado un nivel de dignidad y fortaleza que nunca había visto. Alejandro, sorprendido por la confianza de Clara, quedó sin palabras por un instante. Entonces, algo inesperado ocurrió. Santiago corrió hacia Diego y dijo, con los ojos brillantes: «Papá, Clara siempre nos cuida. Siempre. Nos enseña cosas que nadie más enseña». Lucía se acercó y añadió: «Ella es nuestra amiga». El impacto fue inmediato. Alejandro, confrontado no solo por las palabras de Clara, sino por la sinceridad y emoción de los niños, se quedó sin argumentos. Diego, emocionado, sintió un nudo en el pecho, una mezcla de orgullo, alivio y gratitud. Por primera vez, todas las tensiones acumuladas, humillación, prejuicio, miedo y resistencia, convergían en un momento de claridad absoluta. Clara no era solo una empleada, sino alguien esencial para la familia. En ese instante, Diego comprendió que debía hacer algo decisivo. Se acercó a Clara y, frente a Alejandro, dijo con voz firme: «Clara no solo cuida de mi casa, cuida de mi familia. Y cualquiera que no pueda ver eso no entiende nada sobre el verdadero valor». La atmósfera cambió por completo. Alejandro, incapaz de argumentar contra la verdad, retrocedió, y la tensión que flotaba sobre la mansión se disipó. Clara sintió lágrimas deslizarse discretamente, no de vergüenza, sino de alivio y triunfo. Había superado el desafío final, no solo enfrentando el juicio del hermano de Diego, sino ganándose el respeto, la admiración y el reconocimiento de todos los presentes. Los niños corrieron a abrazarla, y Diego, por primera vez, se permitió mostrar vulnerabilidad. La abrazó y dijo con sinceridad: «Gracias, por todo. Por tu fuerza, dedicación y amor». Clara, emocionada, sonrió, comprendiendo que aquel abrazo representaba más que palabras, era el símbolo de una transformación completa, el punto culminante de su viaje de superación. La mansión, antes escenario de tensiones y humillación, se convirtió en testigo de justicia emocional. El poder y la riqueza no prevalecieron sobre la dignidad y la humanidad. Al contrario, fueron justamente esas cualidades las que redefinieron la dinámica familiar y fortalecieron los lazos entre todos.
Ese día, Madrid no era solo una ciudad de lujo e historia, era el escenario de una victoria silenciosa donde coraje, resiliencia y empatía triunfaron sobre prejuicio, miedo y autoridad desmedida. Clara ya no era solo una empleada, se había convertido en un ejemplo vivo de que la dignidad, el coraje y el amor pueden transformar mundos enteros. Tras el enfrentamiento con Alejandro, la mansión de los Alarcón respiró aliviada. Diego, Clara, Santiago y Lucía se reunieron en el jardín, ahora iluminado por un sol cálido de final de la tarde, que parecía simbolizar la paz recién conquistada. El aire era ligero y el silencio cómodo, muy diferente del peso que siempre impregnaba la casa antes de los cambios. Clara se sentó en un banco cercano, observando a los niños correr entre los árboles y flores, riendo y jugando sin miedo. Por primera vez, sintió que estaba realmente en su lugar, no como una empleada temporal o una presencia subestimada, sino como alguien vital para la armonía de la familia. La sensación de dignidad y respeto ganada con coraje parecía llenar cada rincón de la mansión. Diego, a su lado, respiraba profundamente, reflexionando sobre todo lo ocurrido en los últimos meses. El jarrón roto, las humillaciones iniciales, la resistencia de su propio hermano, todo había conducido a una transformación profunda, no solo para Clara, sino también para él. Comprendió que había aprendido a valorar la humanidad por encima del lujo, que el amor, la empatía y la dedicación genuina eran insustituibles, incluso frente a la riqueza y el poder. Santiago, corriendo hacia Clara, le entregó una pequeña flor que había arrancado del jardín. «Para ti, Clara», dijo con una sonrisa radiante. «Gracias por cuidarnos». Lucía se unió a él, tomando la mano de su madre y sonriendo a Clara, mostrando que el respeto y el cariño se habían vuelto naturales y sinceros. Clara, emocionada, recibió los gestos con gratitud. Cada pequeña acción parecía consolidar el vínculo que crecía día a día entre ella, los niños y Diego. En ese momento, Diego tomó una decisión simbólica, pero cargada de significado. Se acercó a Clara y dijo: «Quiero que sepas que, de ahora en adelante, ya no serás solo la empleada de la casa. Eres parte de nuestra familia. Y prometo que todos los esfuerzos que has hecho, toda la paciencia y dedicación, serán siempre reconocidos y respetados». Clara sintió una emoción intensa, lágrimas de alivio y felicidad brotaron, esta vez sin miedo ni vergüenza. El reconocimiento de Diego no era solo una recompensa material, sino la confirmación de que su coraje y dignidad habían vencido al prejuicio y a la humillación. La armonía reinaba en la mansión, y los pequeños cambios prácticos reflejaban esa nueva realidad. Clara tenía libertad para organizar el día a día, los niños disfrutaban de actividades educativas y divertidas, y Diego finalmente se permitía participar más activamente en la vida de su familia. La relación entre todos estaba marcada por el respeto mutuo, la empatía y la confianza ganada con esfuerzo, sinceridad y paciencia. Alejandro, que permaneció en la ciudad unos días más, no logró desestabilizar la nueva dinámica. Observó en silencio el respeto y la admiración que Clara ahora recibía y comprendió que cualquier intento de imponer autoridad o juicio sería inútil. Partió hacia Barcelona sin éxito, dejando claro que la verdadera autoridad en esta casa no se medía por riqueza o estatus, sino por coraje, carácter y empatía. Clara, segura de su papel, se sentía lista para nuevos desafíos. Había superado no solo los obstáculos externos, sino también los internos, el miedo, la inseguridad y la sensación de inferioridad que la habían acompañado desde que comenzó a trabajar en la mansión. Cada victoria diaria, cada gesto de reconocimiento, consolidaba su transformación. Diego, por su parte, reflexionaba sobre su propia evolución. Aprendió a valorar las cosas simples, los gestos genuinos, el cuidado y la dedicación que el dinero nunca podría comprar. Su relación con Clara y los niños se había vuelto más profunda y significativa, demostrando que la verdadera riqueza reside en las conexiones humanas y el respeto mutuo. La vida de los niños también cambió. Santiago y Lucía crecían en un entorno seguro y acogedor, aprendiendo valores esenciales como la empatía, la generosidad y la responsabilidad. Las pequeñas victorias y los momentos de alegría cotidiana ahora se vivían sin miedo ni tensión, y la inocencia y felicidad infantil florecían en cada gesto. Al final del día, la familia se reunió en el jardín, observando el atardecer que teñía de dorado los tejados de Madrid. Clara contempló la escena, sintiendo gratitud y plenitud. Cada desafío enfrentado, cada humillación superada, cada gesto de coraje y dignidad la habían llevado a este momento de completitud. Diego se acercó, sosteniendo una taza de café y ofreciéndosela a Clara con una sonrisa sincera. «Por todo lo que has hecho y sigues haciendo», dijo, «gracias. Esta casa, esta familia, no sería lo mismo sin ti». Clara aceptó el gesto, emocionada, y respondió con una sonrisa cálida. La mansión, que antes parecía un lugar de frialdad y juicios, se había convertido en un hogar de afecto, aprendizaje y transformación. En ese instante,
Todos comprendieron que la verdadera victoria no residía solo en resolver conflictos o superar humillaciones, sino en construir relaciones basadas en respeto, empatía y confianza. El pasado doloroso y los obstáculos enfrentados habían sembrado semillas de crecimiento y cambio, que ahora florecían en armonía y felicidad compartida. La mansión en Madrid, testigo de luchas emocionales y victorias silenciosas, se había transformado en un símbolo de superación, dignidad y amor. Clara, Diego, Santiago y Lucía habían aprendido que la verdadera riqueza está en las relaciones humanas y que, con coraje y empatía, es posible transformar cualquier escenario, incluso los más desafiantes, en un espacio de esperanza y felicidad. 6 años habían pasado desde aquel día decisivo en la mansión de los Alarcón. Madrid había cambiado con el tiempo, surgían nuevas construcciones, pero la mansión seguía imponente, ahora más acogedora que nunca. Clara caminaba por el jardín con Santiago y Lucía, quienes ya habían crecido, mostrando ser adolescentes curiosos y llenos de personalidad. Santiago, con 15 años, había heredado la mirada atenta y la determinación de su padre, pero también mostraba la sensibilidad y empatía aprendidas con Clara. Ayudaba en las pequeñas tareas del hogar, cuidaba de Lucía y participaba activamente en las decisiones que involucraban la casa. Lucía, con 13 años, se había convertido en una niña confiada, creativa y asertiva, siempre lista para defender a quienes ama, mostrando rasgos de la valentía de Clara. Clara, ahora con mayor seguridad y respeto consolidado en la familia, continuaba siendo pieza central del hogar. Pero su función iba más allá del trabajo doméstico, era consejera, educadora y un vínculo emocional esencial entre Diego y los niños. Su vida personal también se había transformado, había construido amistades y conexiones fuera de la mansión, fortaleciendo su independencia y autoestima. Diego, por su parte, había cambiado profundamente. La experiencia de observar a Clara y aprender a valorar la humanidad y la dedicación por encima de la riqueza transformó su visión del mundo. Participaba más activamente en la vida de los niños, había aprendido a escuchar antes de juzgar y desarrolló una capacidad de empatía que antes no poseía. Su relación con Clara se convirtió en una amistad profunda, basada en respeto y confianza, un vínculo que trascendía títulos o funciones. La rutina en la casa estaba marcada ahora por la armonía. Los niños estudiaban, jugaban y aprendían con Clara y Diego, quienes se habían convertido en socios en la educación y el cuidado emocional de los hijos. El jardín, antes escenario de tensiones y pequeños desastres, ahora era lugar de risas, estudios al aire libre y momentos de ternura familiar. Una mañana soleada, Diego sorprendió a Clara con un gesto simbólico, una pequeña ceremonia en el jardín, con fotos antiguas y recuerdos de la época en que todo comenzó. Emocionado, dijo: «Clara, has transformado esta casa, nuestras vidas y, sobre todo, mi corazón. Gracias por todo». Clara, conmovida, respondió con una sonrisa serena: «Diego, solo hice lo que cualquiera haría por quien ama y se preocupa. Pero gracias por verme y respetarme». Santiago y Lucía, a su lado, compartieron el momento con alegría, comprendiendo que lo que habían construido juntos iba mucho más allá de la riqueza o el estatus, era amor, respeto y dedicación que perdurarían para siempre. En los años siguientes, Clara dedicó parte de su vida a ayudar a otras familias y mujeres en situaciones similares. Creó un pequeño proyecto social en Madrid, ofreciendo apoyo a mujeres trabajadoras, orientación para madres solteras y educación para niños de familias humildes. Su experiencia en la mansión de los Alarcón se convirtió en una historia inspiradora, mostrando que el coraje, la dignidad y la empatía pueden cambiar vidas. Diego, siempre atento, apoyaba las iniciativas de Clara, valorando no solo su trabajo, sino también la manera en que transformaba la vida de las personas a su alrededor. Los niños, observando a Clara, aprendieron lecciones fundamentales sobre generosidad, compasión y responsabilidad social. La mansión, que antes simbolizaba tensión y desigualdad, se convirtió en un lugar de aprendizaje, crecimiento y felicidad. Cada habitación guardaba recuerdos de desafíos superados, risas de los niños y momentos de ternura entre Clara y la familia Alarcón. Una tarde de verano, mientras caminaban por el jardín florido, Santiago dijo: «Clara, eres como una segunda madre para nosotros. Nunca imaginé que alguien pudiera enseñarnos tanto». Lucía añadió: «Y mostrarnos que la valentía y la bondad son más importantes que la riqueza». Clara, emocionada, los abrazó. Diego observaba, sintiendo una felicidad profunda. Por primera vez, la mansión parecía completa, un hogar donde amor, respeto y humanidad coexistían plenamente. La ciudad de Madrid seguía viva y bulliciosa, pero dentro de la mansión de los Alarcón reinaba la paz, la armonía y el crecimiento continuo. Clara, Diego y los niños sabían que, aunque surgieran desafíos ocasionalmente, juntos, con empatía, coraje y dedicación, podían superar cualquier obstáculo.
Y así, la historia que comenzó con humillación y miedo se transformó en un legado de superación, amor y aprendizaje duradero. Clara, la empleada que nadie creía, se convirtió en un símbolo de fuerza, dignidad y humanidad, alguien que cambió no solo a una familia rica, sino toda la dinámica de amor y cuidado dentro de la mansión. El tiempo pasó, pero las lecciones permanecieron. Respeto, empatía, coraje y dedicación son más valiosos que cualquier riqueza, y la verdadera transformación nace del corazón de quienes tienen el valor de enfrentar desafíos con dignidad y amor. A historia de Clara chega a un encerramento emocionante, mostrando o poder da coragem, empatía e dedicacao. A narrativa evoluído medo e dá humilacao até a realizacao plena, transformando nao apenas Clara, mas toda a familia Alarcón. Cada personaje crece de maneira significativa. Clara deixa de ser apenas a faxineira para se tornar o coracao da casa, símbolo de forca, dignidade e humanidade. Súa superacao inspira respeito e admiracao, mostrando que a verdadeira riqueza está na empatía e na coragem. Diego aprende a valorizar os gestos humanos acima da riqueza, reconecendo que amor e atencao genuína transforman vidas máis do que dineiro ou poder. Santiago e Lucía crecem en un ambiente de afeto e aprendizado, asimilando valores de empatía, responsabilidade e generosidade que moldan seu carácter. Amansao, antes símbolo de opresao e tensao, transfórmase en un melar armonioso, repleto de confianza, amor e aprendizado continuo. Cada evento, do vaso quebrado ás visitas críticas, pasando por momentos de diversao e celebracao, constrói a traxectoria de superacao e crescimento de todos. O final, como a cena das criancas brincando sobalúa e Clara e Diego observando, transmite a mensagem central, a verdadeira transformacao vem da coragem, da dignidade e do amor, e o impacto de un gesto humano genuíno pode reverberar por toda unha vida. Esa historia nao é apenas sobre superar obstáculos, e sobre como a empatía, a coragem e a dedicacao poden mudar coracoes, fortalecer familias e criar legados duradouros.